Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta pequeña incursión en consultas y charlas con pastores amigos, en este caso el pastor Víctor Peralta de la Iglesia Cristiana de la Gracia. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, ¿cómo andás, Ricardo? Dios te bendiga. Igualmente, estamos contentos de poder incursionar un poquito en personas como nosotros que no somos conocidos y que no necesitamos ser conocidos tampoco. Eso es un poco improvisado, pero lo que nos importa es saber eh, quiénes son estos pastores en la Argentina y en otros lugares que están sirviendo de diferente manera. Contanos un poquito, Víctor, ¿dónde estás? Tu ministerio y especialmente tenés un ministerio en la cárcel y nos gustaría Ajá. saber de qué se trata y cómo el Evangelio tiene centralidad en ese ministerio que tenés. Sí, y lo tomo así, de la misma manera que nos mandamos mensajes muchas veces de audio de WhatsApp y tenemos a veces charlas por mensaje que Sí. después continúan durante otros días, pero bueno, yo, como dijo Ricardo, soy pastor de la Iglesia Cristiana de la Gracia en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Bahía Blanca es teóricamente la puerta de la Patagonia. Ujú. Había un eslogan que decía antes acá en Bahía: puerta y puerto del sur argentino, porque es una ciudad ¿Verdad? portuaria. Sí. Así que bueno, también es como una puerta de paso para la Patagonia en muchos casos. Ya hace 10 años, vamos por 11 años de la plantación de la obra, y trabajando formalmente en el Ministerio Pastoral hace 8 años, la iglesia va a cumplir 11, pero hace 8 que Ujú. voy a cumplir 9 en el pastorado. Y con el ministerio carcelario fue algo providencial. De muy joven igual siempre me habían invitado a reuniones de cárceles, pero nunca, digamos, quería eso, y Ujú. tampoco es que lo deseé ni lo anhelé, sino que el Señor fue acomodando providencialmente, fue abriendo las puertas hacia esto, y ya hace Ujú. 3 años atrás, 3 años, que yo, yendo a visitar a un esposo de una hermana que es miembro de nuestra congregación, que estaba detenido con una condena todavía no muy firme, pero bueno, yo fui para hablarle del Evangelio y él iba a iglesia, pero bueno, nunca había dado evidencias de salvación, así que de vuelta hablándole del Evangelio, y ahí adentro conoce a Cristo. Y Ujú. a partir de ahí él comienza a comentar eh, cómo yo estaba predicando el Evangelio a él y lo que le había ocurrido, y ahí me empezaron a invitar para las reuniones. Y ya formalmente los directivos de servicio penitenciario se enteraron y me invitaron a que formalmente yo pueda tener un ingreso. Ujú. eh, de tantos pastores que había, se hizo como una depuración, porque había muchos que iban y no hacían nada. Y bueno, finalmente quedamos 4 pastores nomás de 27 que había. Así que entre ellos estaba ahí como seleccionado para ingresar a un Pará, módulo pará un donde, poquito. sí, Te interrumpo ya. Cuando dijiste recién sí, tantos pastores que iban y no hacían nada, ¿a qué te referís con no hacían nada? Porque ¿sabés qué pasa? nada, La gente el piensa que los griego, el pastores no hacen. griego y el hebreo. Porque los pastores dicen que no hacen nada, pero vos no lo estás usando de No, esa no. manera como la gente. ¿A qué te referís con que no hacían nada? Porque tiene un poco que ver con, yo sé a El, dónde vas, pero sería bueno que se sepa. sí, ¿A qué se refiere con no hacían nada? sí, en el sentido de muy general, ¿no? O sea, eh, no había una asistencia espiritual, Mm. no había una predicación fiel de la escritura, no había un interés por las personas. Entonces directamente iban como para llenar un lugar, para obtener otros beneficios para otra cosa, Mm. y no específicamente por Claro. el amor a las almas que se están perdiendo, que necesitan escuchar el Evangelio, a las familias, a las personas en particular en ese lugar tan especial. ¿Y hubo algo particular que esa depuración, cómo la determinaron ellos? ¿Vieron eso, la gente de ahí? ¿Cuál es Sí, tu interpretación de eso? ¿Cuál es? ¿De cómo fue esa depuración? es los pormenores me los enteré. Es medio vergonzoso Mm. porque quedó, es como que salió un poco a la luz, no de una manera pública,
pero había lamentablemente pastores que iban para hacer sus negocios de contrabando, negocios Wow. de robo de autopartes, entraban droga, bueno, cosas grosas que, bueno, Bueno, esto lo puedo decir, digamos, públicamente, porque inclusive hay una causa para claro, uno de los referentes que había sí, ingresado, pero en este contexto, ¿no? De como estamos charlando nosotros, y a su vez también con un tono de vergüenza en el sentido de que por causa de eso el Evangelio también es blasfemado, ¿no? claro, Entonces, claro. bueno, Bueno, lamentablemente fue de esa manera que se enteraron y bueno, cuando yo comienzo, cuando ingreso, ya ahora el nuevo ingreso, ya se tiene que hacer con averiguación de claro, antecedentes y claro. varias cosas más, ¿no? Y decime una cosa, Viti, porque Viti es para los Sí. amigos y Víctor para ya de otra manera, ¿no? Pero, Viti, decime una cosa. Obviamente que el Evangelio se necesita en todo el mundo, ¿no? De tal manera amó Dios al Sí, mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en exactamente. él cree no se pierda, más tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Pero cambia la esencia. ¿Qué es lo que cambia cuando vas a la cárcel? Porque la gente dice, tengo que ir a la cárcel. ¿Es distinta la gente ahí? ¿En qué sentido es distinta y en qué sentido no? ¿Qué cosas son esenciales de la Biblia que no pueden cambiar adentro ni afuera de la cárcel? ¿Y qué cosas sí en cuanto al ministerio carcelario? Algunas cosas puntuales que vos podrías decir y que podrían ayudar, no solamente a saber, sino después quizá la gente que pueda ver esto pueda orar por eso, ¿no? Interesarse Mm. también. Sí, 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 es un lugar que muy pocos a veces por ahí quieren ir porque el impacto al ingresar a un lugar así Ujú. es muy fuerte, porque ahí se ve mucho la opresión que hay, ¿no? de personas que están encerradas, no por ser buenos hombres, ¿no? Sino todo lo contrario, Claro, por, por ser pecadores, como todos, inclusive los que están afuera de la cárcel. claro. Nada más que a ellos los descubrieron y los encerraron. Si, Seguro. si no, tendríamos que estar todos adentro. No Sí, habría sí, sí. lugar. Pero Eh, hay un delinquir particular de ciertas personas, ¿no? sí, Obviamente que sí, quebrantan la sí, ley de sí, otra forma. sí, Entiendo que exacto. se Y hay, genera y ese hay, ambiente tan pesado ahí porque son mm, delincuentes en el sentido civil y penal, ¿no? De otra manera, porque lo sí, somos todos, yo lo entiendo. Y sí, 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 eso genera ese ambiente, pero que hace que lo que vos prediques tiene que ser distinto a lo que predicás afuera, o qué. no, no, no. En todo lugar la gente necesita el Evangelio, adentro y afuera. Mm, Más en ese lugar, porque teóricamente la mayoría de los que está ahí son todos inocentes, ¿no? O sea, sí, o cayeron no por culpa propia, sino por otro, y entonces casi nadie se asume la responsabilidad, yo hice esto, sino que fue por algo externo, o por la droga, claro, o por el alcohol, o porque me provocó. Entonces, lo que ahí hay que presentar es el Evangelio. claro. Lo que pasa es que también hay otra realidad, que uno se encuentra con gente que está detenida y que iba a iglesia, ¿no? Wow, Y que muchos dicen, yo sí, yo desde chiquito hice una oración de fe, soy salvo, y ahora estoy acá y volví a retomar porque Dios me ama y Dios, yo voy a ir al cielo y ahora me estoy aferrando. Y la realidad es que cuando uno empieza a hablarle del Evangelio, del arrepentimiento, de lo que es un verdadero cristiano, según la Escritura, se da cuenta que no tiene a Cristo, claro, ¿no? Que no conoce a Cristo. sí, Entonces ahí necesita conocer el Evangelio. Necesita conocer el Evangelio porque lo que necesita es un cambio de corazón, ¿no? O claro. sea, necesita que Dios le quite ese corazón de piedra y le ponga un corazón de carne. Y necesita darle vida, ¿no? Que Entonces, es una realidad tanto afuera como dentro de la cárcel, pero obviamente exacto. pensás que de alguna forma la gente, yo pensando en Efesios capítulo 4 que dice que se envanecieron en sus Mm. razonamientos, su razonamiento fue entenebrecido, su entendimiento fue entenebrecido. ¿Pensás que eso se potencia en la cárcel? Hay alguna realidad que vos decís, bueno, acá hay una oscuridad más grande o de alguna forma más intensa que afuera?
Sí, sí, sin hablar total, de la sí. parte teológica, que ya sabemos que es nuestro Mm, corazón es engañoso, adentro y fuera de la cárcel. Pero hay claro, algo exacto. ¿se Sí, ve un sí, poco sí, más sí. eso ahí adentro? Sí, sí, se ve mucho más, se presiente lo espiritual, Ujú, la tensión de la maldad concentrada o como que está todo nucleado en un mismo lugar. Es como claro, cuando uno ingresa, que dice, no sé, un barrio peligroso. Cuidado claro, que este barrio es peligroso. Y uno ya entra con duda y mirando y a todos los ve sí, peligrosos y desconfiados. sí, Y entonces ahí en ese lugar uno sabe que está rodeado de gente que no son buenos muchachos. sí, Entonces, bueno, necesitan igual, de la misma manera también, están ahí adentro y están como apartados de la sociedad. claro, Y viene alguien de afuera a predicarles el Evangelio, que le demuestra con el ejemplo que es, no sé, una buena persona, que no, que está tratando de luchar por la santidad, y ellos lo ven, al pastor cuando entra, lo ven como alguien que es 3 veces santo. claro, Y cuando se enteran que ese pastor que entra es tan pecador como ellos, nada más que tiene la gracia del Señor, que fue rescatado, claro. entonces hay esperanza, ¿no? Hermoso eso, ¿eh? Hermoso. Y yo te hago una Hay, pregunta porque me hace pensar esto. ¿Cómo es algo típico? Digamos, vos podés decir que hay un lineamiento general para todo, porque llegás, vos vas en la calle, por ahí le hablas a alguien, le das un folleto, empezás a hablar del Evangelio, pero cuando vas a la cárcel, no es lo mismo, no es, mira, te quiero hablar del Evangelio. ¿Cómo sería un proceso, digamos, confiando en la obra del Espíritu Santo, pero podrías decir que hay algo lineal o es distinto en la forma de aproximación a las personas? Digamos, en el momento que sí, llegas. Vos ya hace tiempo que estás, pero digamos, siempre hay nuevos contactos, siempre sí, otras sí, sí, personas, sí. quizá los mismos, las personas que están ahí se comunican, este es el pastor Peralta, pero ¿cómo sería el inicio? ¿Qué pasaría? ¿Qué cosa vos, digamos, tenés siempre en cuenta al empezar? Sí, en primer lugar, hay muchos que están, que piensan mucho, tienen tiempo de leer la Mm, Biblia, tienen tiempo de estudiar. Ahí encontré a un hombre que se leyó toda la Biblia en 4 meses, y yo wow, me creía que me estaba mintiendo, pero después me dijeron otros, me dieron testimonio de eso. Y uno dice, tiene todo el tiempo. No, lo que tenía era más disciplina, porque ahí adentro también se trabaja, hay claro, un momento de comida, un momento de aseo. Bueno, entonces hacía su tiempo y en 4 meses se leyó la Biblia. Pero era un hombre que no era convertido, uno escuchándolo, pero tenía mucho interés y ya tenía conocimiento. claro. Entonces, lo que necesita ahí no es conectar ese conocimiento con Ujú, la obra de Cristo, necesita una obra transformadora del Espíritu Santo en su vida. Necesita que el Señor le abra el entendimiento para que esas escrituras se puedan abrir, y pueda revelarse, ¿no? El Señor. Y bueno, y eso es lo que sucede, la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, cuando uno va, supongamos, el pastor Ricardo Dalio va a la cárcel, todos mm, lo van a recibir porque viene alguien que se interesa por ellos. claro, Todo aquel que se interesa es más fácil de hablarle porque vos mostrás un interés. Y entonces ellos están dispuestos, te escuchan, no te interrumpen, asienten todo. El tema es que ahí empieza el proceso y el Señor empieza a trabajar en sus vidas. Y empieza a convencer y empieza a transformar la vida. Hay arrepentimiento. El tema es cuando salen de ahí, claro, porque ahí se empieza a generar un microclima en el cual tengo tiempo de leer la Biblia, tengo tiempo de estudiar la palabra, ya me adapté a mis compañeros, pero cuando salís te tenés que enfrentar de vuelta con las tentaciones, con una esposa que es inconversa, con hijos que son inconversos, con una sociedad que no te va a dar trabajo, con las que te van a mirar mal, que tal vez te vas a tener que mudar de tu casa porque ya estás marcado, que sos tal delincuente. claro, Entonces ahí es podríamos decir, lo fuerte. claro. Entonces, Pero yo la puedo ver iglesia, que en la cárcel puede haber convertidos ujú. genuinos y digo, no, este es verdadero, pero hay que apoyarlo y hay que ver cuando sale, ¿no? Bueno, ahí tenés, vos dirías que ahí entonces tiene una parte muy importante la iglesia local. Ustedes como iglesia han Sí. acogido personas y tienen en este momento personas que han crecido, que están allí, que han sido contenidos y que, bueno, obviamente sabemos que hay consecuencias, pero que la gracia del Señor ha trabajado en ellos. eh, Sí, en- en este periodo de 3 años que yo estoy, todavía los que le he predicado están adentro.
no han salido, tienen un proceso más largo. Pero sí ha salido, por ejemplo, hay un muchacho que hace 2 años atrás salió y fue a nuestra iglesia porque solamente para visitar y dar testimonio de lo que el Señor estaba haciendo, y después él comenzó a ir a la iglesia donde iba su madre, ¿no? Una iglesia de otra denominación, bueno, no importa, la estaba acompañando, pero siempre está ese contacto y siempre está ese preguntar o esa enseñanza o esa consejería que uno puede dar. Sí. Después que el trabajo, y es muy buena la pregunta que vos haces, porque para la iglesia eso le resulta una carga en el sentido de que tenés que ver las demandas. Hay muchas demandas, porque estás predicándole a un hombre que quedó afuera a su esposa con sus hijos y no tienen trabajo, no tienen que comer. Y entonces, ¿quién se ocupa? Los familiares lo dejaron de lado porque no van a ayudar a un delincuente, y ahí está la iglesia, ¿no? Como pasa a veces en nuestro caso, ayudando a esta hermana que su esposo está detenido. Él ha crecido mucho en la fe, él es un discípulo, podríamos decir. Yo si tengo algún contacto que me llaman de la cárcel enseguida, yo lo refiero a él ahí adentro, porque ahora no se puede entrar, y entonces él lo discipula y él está creciendo bien en la fe, tiene tiempo de estudiar la palabra, de hacer cursos ahora inclusive online, así que es un discípulo. Pero bueno, el tema es la contención, es muy importante. Viti, tenemos poquito tiempo ya, pero yo te quiero hacer 2 preguntas más. Número 1, ¿qué le dirías a alguien que tiene, digamos, la inclinación o que está pensando en el ministerio carcelario? ¿Qué le aconsejarías en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cuáles son aquellas cosas por las cuales te gustaría que la gente orara por vos y por la iglesia? Bueno, creo que en primer lugar, aquel que lo desea, yo podría decir como Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? El que anhela obispado, buena obra desea. Pero hay que ver que no es fácil. Claro. Entonces, en ese pero, es algo bueno, porque uno se refiere, no sé, a Hebreos capítulo 13, en la última parte, el autor de Hebreos, cuando empieza hablando de cómo tenemos que ser con los de la iglesia, cómo tenemos que ser también hospedadores. Después, versículo 3 dice de visitar a los presos, ¿no? Y es una manera, creo, un poco general, no está diciendo presos cristianos o no. Entonces uno lo puede tomar como que tiene compasión de otras personas que necesitan escuchar el Evangelio, que son dejadas de lado. Entonces, todo eso, para aquel que quiere empezar, es muy bueno porque hoy en Argentina hay muchos pastores que ingresan a la cárcel, he tenido posibilidad de conocer a otros, pero no se está predicando el Evangelio, lamentablemente. Y nos vamos a encontrar, como una vez dijo John MacArthur, predicando el evangélico a evangélicos, a los que creen que son evangélicos, ¿no? Seguro, sí. Entonces, hay que hacer toda una tarea de sentarse, escuchar, visitar, y para ir a visitar a alguien ahí adentro, uno tiene que tener el tiempo. Y cuando uno se compromete con alguien que está preso, va a haber demandas de esa persona. Y si uno le falla, esas demandas tal vez se acrecientan en el sentido de que no me dejes, acordate de mí, y después las necesidades que hay que atender afuera. Yo le predico el Evangelio, pero también he llevado una causa a un juzgado, he participado de un juicio, entonces he atendido familia. Entonces es una tarea bastante, es preciosa porque podemos compartir el Evangelio y ver los frutos. ¿Y cómo te eso con gustaría? respecto a aquel que anhela. ¿Cómo te gustaría que oren por vos? Y que oren, que el Señor permita porque ahí se va renovando, ¿no? Este discípulo que tengo ahí adentro va a salir y yo desearía que siga habiendo un testimonio fiel de las Escrituras y fiel del Evangelio. Y que es medio contradictorio porque te gustaría que siga habiendo uno, pero los que están ahí quieren salir, ¿no? Pero entiendo lo que querés decir, que la cadena no se corte, ¿no? Sí. Entonces, yo hice todos los trámites para tratar de entrar y los otros están haciendo los trámites para tratar de salir. Sí, es verdad.
Bueno, Sí. pero se puede orar por eso, que el testimonio se mantenga. Sí, y la verdad, mira, Ricardo, yo te digo así, yo sé que esto es una charla de amigos, mi prioridad como pastor está en mi iglesia, Claro, ¿no? por supuesto, Y si yo tengo, y los hermanos saben esto, los que están en la cárcel, esa es mi prioridad, ¿no? Como seguro. es mi familia, es la iglesia, y yo me Sí, debo a mi iglesia local. sí. Pero ellos por un tiempo tienen la gracia de tener un pastor que les predique el evangelio, que los acompañe, que los disipulen, y bueno, tal vez ya un día no estaré, Ujú, pero lo que tiene que llegar ahí es un testimonio fiel de las escrituras, porque también es la forma de que ellos, eh, tiene que haber un cambio de corazón, porque ahí está el problema de la reincidencia. No es que reinciden porque la cárcel no le enseñan, ujú. reinciden porque son pecadores y van a volver a hacer lo mismo. Y Bien, algunos no, por la gracia de Dios no. claro, claro que sí. Pero la oración creo que, por lo menos en mi caso particular, es que el Señor siga levantando hombres que no solamente puedan ingresar a predicar fielmente las Escrituras, porque es necesario que ese lugar reciban el Evangelio de Cristo. Es un Amén. lugar donde no llegan Ujú, muchos. Y amén. bueno, que haya Gracias hombres por fieles. tu tiempo, Pastor Víctor Peralta, de la Iglesia Cristiana de la Gracia en Bahía Blanca, que está ubicado ¿dónde? ¿O están En ahora Perú, alquilando? sí, estamos como dando vuelta como el pueblo de Bueno, Israel. pero te pueden contactar por Facebook, por otro lado, cualquier Eh, cosa, por Iglesia Cristiana de la Gracia en Facebook, si alguien está sí, interesado, y quizá este video puede llegar a gente que está convicta o que está en una cárcel. mm, Bueno, que Dios lo use, ¿no? sí, Pero sí, sí, bueno, e igual nosotros estamos en la calle Beruti 986, ahí está, ahí está. Beruti 986 de Qué Bahía bueno. Blanca. Gracias por el tiempo que nos brindaste o que me brindaste y esperamos que esto sea de bendición para muchos. Te saludo en el nombre del Señor, Viti, y seguimos charlando en otra Gracias. oportunidad. ¿Dale? Pará, Sí. y la iglesia en Villa Regina dónde está? Y la iglesia en Villa Regina está en Villa Regina, Río Negro, en Lisandro de la Torre 78, Río Negro, Ahí, Patagonia, Argentina. Gracias por ahí recordarlo. está. Nos vemos, un abrazo. Nos vemos, amigo.